Pues es la primera vez, la biblioteca está cumpliendo 185 años de existencia, pero esta es la primera vez que unas cámaras de televisión logran entrar a la bóveda del Museo Nacional de Antropología para ver de primera mano los tesoros que se resguardan aquí. Mi querido Baltasar Brito, te agradecemos muchísimo esta oportunidad, es un verdadero privilegio poder ver lo que tenemos ante nuestros ojos, pero también es un verdadero privilegio poder conocer la historia de lo que nos está acompañando. No sabes cómo te agradezco que nos hayas abierto las puertas y para que nos platiques un poco qué es lo que se resguarda en la bóveda del Museo Nacional de Antropología. Son más de 100 códices. Sí, pues muchas gracias, bienvenidos, Beca, Héctor. Gracias. Nuestros amigos que nos ven. Efectivamente es la primera ocasión que permitimos que haya cámaras en la bóveda de códices, pues por motivos de protocolo, de seguridad y ese tipo de circunstancias. Sin embargo, también creemos que nuestros amigos y cualquier mexicano tiene derecho de ver cómo resguardamos el patrimonio de todos. Y en ese sentido, pues les agradecemos su interés y que nos acompañen porque estamos conmemorando el 135 aniversario de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Y qué mejor que pues platicando de algunos de los grandes tesoros que se resguardan aquí para que en casa pues todos puedan acceder, aunque sea a una pequeña muestra de ellos. La biblioteca resguarda en la parte de los fondos generales, resguarda libros, por supuesto, resguarda manuscritos, colecciones especiales, pero dentro de sus grandes colecciones está la de los códices. En la bóveda en particular resguardamos códices, resguardamos manuscritos antiguos, resguardamos libros del siglo XVI, XVII, XVIII, sobre todo en lenguas indígenas, que creemos que por su rareza no los podemos tener en un espacio abierto. Primero porque aquí en esta bóveda mantenemos siempre una temperatura constante, una humedad constante siempre monitoreada, y la luz, cuando esto no hay nadie, se apaga. Entonces eso ayuda a que los documentos se conserven de manera más segura, más adecuada. Entonces lo que intentamos es tratarles de dar ahora un panorama de los manuscritos que aquí tenemos. Ok, ¿estamos a qué temperatura? Más o menos a 20, 22. De 18 a 20 es más o menos, eso puede variar. Por ejemplo, ahorita puede variar porque como habemos varios, la temperatura de nosotros hace que se incremente, entonces la máquina lo capta y comienza a aventar un poquito más de frío. Pero normalmente 20 grados es lo correcto. Bueno, tenemos aquí una selección de 8, me parece 8 o 9 documentos. El más antiguo es este que tenemos aquí. Efectivamente, ese es el Códice Maya de México. Hace apenas un par de años, 3 años, un grupo interdisciplinario llevó a cabo estudios muy importantes de carbono 14, de espectrometría, de rayos infrarrojos, del papel, de todo, y se demostró que el manuscrito es, además de genuino, es el más antiguo de todos los códices que se tienen en América hasta ahorita. ¿Cuál es la historia? ¿Dónde apareció? ¿Por qué se encuentra en estas condiciones? Vemos que está completamente, no completamente, pero seriamente carcomido, manchado de humedad. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Qué es lo que nos cuenta y cómo apareció y cuál es la historia de este? La historia, este es un documento que creemos que es producto del saqueo de una tumba. Es lo que se cuenta en la gente que lo encontró y todo por la historia por la que hemos podido averiguar. Y al estar en una tumba es muy probable que haya sido comido por pequeños animales. De hecho, un entomólogo, encontramos un animalito que se murió aquí adentro del códice y un entomólogo averiguó qué tipo de animalito puede ser y efectivamente es un animal que come corteza y que se murió aquí por glotón. Ok, ¿esto cuántos años tiene de antigüedad? Esto puede variar un poco, más o menos, 1150, más o menos. Son las fechas que nos arrojó el carbono 14.
O sea que si tuviéramos una forma de datarlo con certeza, pues es el carbono 14, pero todavía esos estudios tienen una variante de 30 años. ¿Esto en qué año aparece? ¿En dónde aparece exactamente? Aparece en los años 70, porque se exhibe en Nueva York, por eso se le conoce también como el Códice Grolier, porque se exhibe en Nueva York en el Club Grolier. Y entonces un investigador, Michael D. Coe, dice que es genuino, y otro investigador inglés, Thompson, dice no, ese es falso. Y entonces durante muchos años se hicieron dos grupos, los que creían una u otra cosa, hasta que hace 3, 4 años decidimos llevar a cabo un estudio con la finalidad de determinar pues todo su análisis, tanto por carbono, por foto, por el contenido, que es muy importante, y los resultados se publicaron un tiempo después, y pues esos son muy, muy interesantes porque sin duda alguna se trata de un manuscrito genuino. ¿Sabemos cómo llegó? ¿Te acuerdas, Beca, la historia de cómo en la Sociedad Bíblica aparecen los documentos del Códice Chimalpain? Porque José María Luis Mora lo cambia por Biblias. Dice, a ver, ustedes, déjenme tantas Biblias porque yo quiero educar, digamos, Sí. catequizar de alguna manera a la sociedad mexicana, y pues déjenme tan número de Biblias y pues llévense estos documentos. De esta manera se van a la Sociedad Bíblica de Londres, me parece. Sí, ya platicaremos más a fondo, okay. Aquí los tenemos. ¿Qué hace en esa sociedad este códice? Bueno, este documento, después de que pasa por diversas circunstancias, se envía a México, lo traen porque ya estaba en Estados Unidos, y se guarda en la bóveda que está aquí a un lado, que es la bóveda del museo. Pero nunca se le hicieron estudios que se hayan publicado, porque sí sabemos que alguien más intentó llevar a cabo algunos estudios, pero nunca lo publicó. Entonces nosotros sí consideramos en el instituto llevar a cabo este proyecto, y los resultados fueron más que satisfactorios. Pudimos corroborar que este documento tenía 20 láminas, nada más sobrevivieron 10. Esta estaba rota, entonces se había creído que eran 11, pero en realidad son 10, y que tiene relación con los movimientos de Venus. Es lo que quería preguntarte, ¿qué es lo que nos está contando? Es los movimientos de Venus, el ciclo de Venus. Como sabemos, tiene 584 días ese ciclo, se esconde una vez, vuelve a salir como estrella de la mañana, se esconde una vez más y vuelve a salir como estrella de la tarde. Entonces lo que se dice es que se van planteando, cada vez que Venus sale, viene del inframundo y viene cargado de cosas muy negativas para el pueblo, para la gente. Entonces está marcado aquí qué es lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, si se marcaba que iba a haber sequía, pues se tenían que hacer algunos rituales con la finalidad de que el impacto no fuera muy grande, ¿no? Que se equilibrara un poco la fiereza, por así decirlo, del astro, y entonces se hacían este tipo de códices precisamente para saber qué hacer en caso de que llegara nuevamente Venus cargado con cosas negativas. Sí, maravilloso. Esto vemos los colores rojo y negro, es decir, está hecho por los señores de lo rojo y lo negro, los tlacuilos. Sí, exactamente, un tlacuilo que pintó. Mucha gente dudaba de que fuera el códice original, por la viveza que tiene, es, ¿no? Un códice maya, pero como es muy temprano, no se parece mucho a los códices que conocemos, a los otros 3 códices mayas que conocemos. Entonces eso había hecho dudar. El resultado que obtuvimos en los estudios por los compañeros que trabajaron con nosotros es que el documento es más bien un códice temprano, pero que se realiza cuando el pueblo, hay una migración hacia el área maya, y por eso tiene influencia del centro de México. Sí. Entonces yo les digo que es el códice maya menos maya, si le queremos decir así, ¿no? Hay algo maravilloso aquí, no sé si estoy equivocado, pero se ve cómo hicieron el trazo el primero, sí, como el dibujito. Como el boceto, ¿no? El boceto, antes ya de hacer el trazo definitivo. Y aquí exacto, se ve que en ocasiones no corresponde, le fueron modificando, lo fueron borrando. Efectivamente, sí. Eso es lo que se ve cuando ves el original, porque hay veces que un facsimilar ¿cuántos años tiene esto? ¿2000 años? Tiene de 1150, más o menos debe tener 1000 años, ¿no? 950, sí.
¿Y esto del color rojo es grana cochinilla? En algunos casos sí, hay de dos tipos. Hay grana, sobre todo en una parte donde está aquí tomándosele al prisionero. Sí, se ve la es sangre. Es grana, ¿no? porque acuérdense que Nochesli es como sangre de nopal, ¿no? Pero también tenemos un rojo que es mineral. Ah, ya. Aquí le están recomendando que le... Va a haber conquista, ¿no? va a haber sacrificio. Está sangrando el cuello. Exactamente, sí, está decapitado. Está decapitado. Sí, entonces eso es muy interesante. El contenido lo estudió un compañero de la UNAM, Eric Velázquez, que es especialista en epigrafía maya, y bueno, se regresó desde la actualidad hacia la época y coincide más o menos con los movimientos. Ya ven que podemos irnos hacia el futuro, podemos irnos porque son cíclicos, entonces nos vamos hacia atrás. Él se fue hasta esta época del año 1150 más o menos, y coincide el contenido en los movimientos y todo esto. Es muy interesante. Es cuando se presenta esa migración tolteca, teotihuacana, exactamente, en la zona maya. Exactamente, que hay una migración, una serie de migraciones muy importantes hacia el área maya del centro de México. Pero me perdí, no sabemos si lo vendieron, cómo se lo robaron. Sí, lo compra un coleccionista mexicano y después de esto lo lleva a Estados Unidos, lo presta. No sabemos si ya lo quería vender o algo había al respecto, y entonces entra el gobierno mexicano y dice que no lo pueden vender, que nos lo traigan. Y se guarda aquí al lado, y aquí está 30, 40 años hasta que se decide hacer este estudio. Y como en una carta que encontré decía que si era bueno, la familia del señor Sáenz, que era el que lo tenía, lo iba a donar a la biblioteca. El museo amablemente accedió a entregárselo a la biblioteca en virtud de que tenemos la colección más importante del mundo en materia de códices. Increíble cómo se ha conservado, ¿no? Sí, es un milagro el solo hecho de que se haya conservado, porque se desaparecieron 10 de sus láminas. Ahora, lo que también llama la atención viendo otros códices, quizás por su antigüedad, no sé, doctores, que realmente hay muy pocos colores. ¿Esto es porque no se terminó o es simplemente porque desde un origen está pensado de esta manera? Nosotros creemos que como van en esta migración no tienen tantas materia prima, tantos elementos para hacerlo más vivo. Pero hemos encontrado también otro tipo de imágenes muy parecidas que nos dan cuenta de que tal vez no, en ese momento en específico no era tan colorido el estilo que se utilizaba. Rojo y negro. Rojo y negro, sí. Muy bien. Sí. Tenemos ¿Por dónde nos vamos? ¿Por allá? Por donde gusten. Es que escogimos diversos manuscritos. Podemos ver este también. Este es el mapa de Cuautinchan. Cuautinchan es un poblado que está al oriente de Puebla. Es un manuscrito igual elaborado en Amate. Ese es de Amate, el maya, este también. Y este es temprano. Ustedes pueden ver que en este códice todavía existe una representación muy prehispánica de los elementos pictográficos o escriturarios. Los señores, los templos, la representación de los ríos, la representación de ciertos, por ejemplo, aquí los pies que nos indican el verbo caminar, el verbo andar, pues son a la tradición original. O sea, todavía la transculturación no se ha consolidado. Exacto, este es un códice muy temprano, muy importante en este sentido, y vean la representación del río, es una representación a la usanza antigua, ¿no? También de los lugares, ¿no? De los lugares, el cerro, con, por ejemplo, ahí parece una liebre. ¿Un coyote? Sí, es un animal, como venado, coyote, venado, sí. Sí. Entonces eso da el nombre del personaje. Por ejemplo, aquí está este señor que se llamaba Cuatzin, seguramente, ¿no? Coatl, serpiente, claro. Y él era su nombre. El señor Águila, Cuautlatoa tal vez puede ser, o Cuautli, ¿no? Y algunos personajes muy interesantes en ese sentido que nos dan mucha información. Este es un códice muy bello. Hay 4 de esta más la historia tolteca chichimeca, porque en este lugar, en Cuautinchan, fue uno de los grandes señoríos de la antigüedad también. No hay que olvidar que en Cholula era el centro importante, era un centro religioso. Ahí habitaba el señor de lo alto y el señor de lo bajo, que se representaba por un ocelote y por un águila. Entonces, estos personajes eran muy importantes
y cuando se ven en peligro porque Cholula era una ciudad más bien religiosa, entonces piden ayuda a unos señores que están en Chicomostoc, en el lugar de las 7 cuevas. De ahí salen varios grupos y entonces fundan después de que les ayudan a conquistar las tierras contra los olmecas xicalancas, les dan tierras, los casan con algunas de sus hijas, los hacen señores y entonces comienzan a gobernar en el centro Cholula, al oriente Cuautinchan, al poniente Huejotzinco, al norte Tlaxcala y Totomihuacán al sur. Esos son los señores que les ayudan, entonces les dan tierras por eso. Digamos que es un pasaje de la tira de la peregrinación. No, esto es curioso porque la tira de la peregrinación la vamos a ver en aquel documento. Esto es más bien de los pueblos del Valle de Puebla. Ah, del Valle de Puebla. Sí. Ok. ¿Hay algún personaje o algún suceso que podamos reconocer o que haya quedado registrado? Es que esta historia es menos conocida que aquella, ¿no? Sí, claro. Pero por supuesto que sí podemos, inclusive creo que se pueden leer muchos aspectos. Por ejemplo, el que de aquí haya dicho, y de tal lugar caminó y fue a tal espacio, ¿no? Sí. Claro. Me llama la atención aquí cómo están unidos por una serie de puntitos, dos personajes. No sé si es como una cadena o es un mensaje que se está... Sí, es probablemente un mensaje. Que sí. se están dando entre esos dos personajes. Cuando tienen una vírgula, la vírgula de la palabra nos indica que están hablando, pero tiene muchos significados también la vírgula. Sí, en esta parte es a donde se dice que están unidos por... Aquí lleva una cabeza y aquí un pie. Ese es su nombre, es probable que sea su nombre. El nombre, Cuauhitl. O sea, así como aquí vimos la serpiente y el águila. Exactamente, son los nombres. Sí, eso es algo que en la escritura mesoamericana podemos leer, creo que sin tanto problema, porque como en Chapultepec, ¿no? Ves el cerro Tepetl y arriba el Chapulín, entonces se lee Chapultepetl, ¿no? Entonces más o menos podríamos leer en algunos casos los nombres de personas y los nombres del lugar con cierta facilidad, porque no es sencillo, ¿no? No es sencillo. ¿Cuál es la historia de este documento? Estos pueblos, Cuautinchan, fueron conquistados por los mexicas después de 1450, 1460. Son conquistados por los mexicas, pero en el siglo XVI tienen una serie de problemáticas y presentan documentos para solucionarlos. Entonces hay 4, como dije, se conocen como los mapas de Cuautinchan del 1 al 4, más otra obra muy importante que está en Francia, que es la historia tolteca chichimeca, que es fundamental para comprender todas las migraciones, todas las genealogías del Valle de Puebla, Tlaxcala. La historia chichimeca y estos códices son fundamentales. La biblioteca resguarda 2 de Cuautinchan. En Puebla hay otro y otro está en Francia. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo llega aquí? Los códices son, en algunos casos es muy difícil saber con exactitud cómo empiezan a llegar para conformar esta colección. La biblioteca resguarda muchos códices de la colección Boturini. En 1919-20, la Biblioteca Nacional, que es una biblioteca hermana de esta, decide dar todos los códices que tienen de Boturini a cambio de una obra de García Panes. Entonces la Biblioteca de Antropología entrega la obra de Panes y ellos nos dan en cambio todos los códices que tienen de Boturini. Y esto va conformando a la Biblioteca de Antropología como el lugar más importante de códices. Boturini, otro personaje para esa galería, acabó encarcelado, ¿no? Sí, todo un personaje, se lo llevan, le va muy mal. Hablando, el programa anterior hablamos de los piratas y de los barcos, pues a también le va muy mal, llega andrajoso porque atacan el barco. Él llega y lo recibe en España un personaje poblano, Mariano de Echeverría y Beitia, y le ayuda al grado tal que intercede por él, pero nunca recupera Boturini su colección de códices, el Museo Indiano, como le llamó. Entonces, mucho de esa colección del Museo Indiano lo tenemos aquí en la biblioteca y desafortunadamente otra parte significativa, muy significativa, se fue a Francia con Joseph Marius Alexis Aubin, que se los lleva
en las primeras décadas del siglo XIX. Nos están aquí haciendo unas señas que tenemos que irnos a una pausa, pero ahorita regresamos a ver las joyas de la bóveda de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Estamos de vuelta en un momento histórico en el que las bóvedas del Museo Nacional de Antropología se abren por primera vez para unas cámaras de televisión. Por primera vez podemos mostrar desde este sitio donde se resguardan 120 códices. 104 códices originales y 98 copias históricas. De la historia de México, y por primera vez podemos compartirlas, digamos, en directo. Hemos revisado ya un documento del siglo XII, nos saltamos hasta el siglo XVI, y ahora tenemos... Bueno, no nada más resguardamos en la bóveda códices, también resguardamos manuscritos muy importantes. El que tienen ustedes aquí comienza o se llama Tlatolpeucayo. Aquí comienza la crónica y antigüedad de los mexicanos. Es conocido mejor o más fácilmente con el nombre de Códice Chimalpain. ¿Por qué es tan interesante este manuscrito? Bueno, porque fue elaborado por 4 personajes muy importantes de la antigüedad. Por Alba Ixtlilxóchitl, por Tezosomoc, por supuesto Chimalpain, y por un tlaxcalteca muy importante, Buenaventura Zapata. Aquí están parte de la obra original de estos escritores indígenas, todos ellos. ¿Por qué recibe el nombre de Chimalpain abarcando siendo que abarca a otros 3 autores? Es una buena, historiográficamente se le ha conocido así, entonces hemos mantenido ese nombre
precisamente para que desde la historiografía se sepa que estamos hablando del mismo manuscrito, ¿no? Este Chimalpain pues es un personaje extraordinario, un personaje indígena. De la nobleza, ¿no? De la nobleza indígena texcocana. No, en este caso Chalco, Amecameca, de la nobleza de Chalco, que tiene la idea desmesurada de contar la historia de la humanidad desde la creación hasta sus descendientes, hasta sus reyes. Y entonces comienza a hacer un libro, una serie de libros que son en verdad tal vez uno de los proyectos más ambiciosos en la nueva España, pero al mismo tiempo pues hace un libro que está lleno de sucesos notables y que nos va dando cuenta de lo que ocurrió durante temblores. Ahora que fue el eclipse, recordaba yo la crónica extraordinaria del eclipse que hace Chimalpain de 1612, donde cuenta cómo viene un eclipse, avisan que va a haber un eclipse y los sabios de ese tiempo comienzan a decir, no vayan a tomar agua ni a comer cuando esté el eclipse porque va a haber un viento malo, y las embarazadas no volteen a ver al sol porque van a perder. Entonces empieza a contar un mundo que es verdaderamente alucinante. Durante 35 años va llevando una crónica de la Nueva España. Sí, efectivamente, se conocen como las relaciones de Chimalpain. Lo interesante de este manuscrito es que salió en venta hace casi 10 años en Inglaterra, se iba a vender. Recordemos que en el siglo XIX, José María Luis Mora intercambia los 3 manuscritos del Códice Chimalpain por unas Biblias. Me parece, cada vez que escucho esa historia me parece una cosa de locura total. Y entonces cuando nosotros nos enteramos de que los manuscritos iban a salir en venta, inmediatamente nos dimos a la tarea de buscar la posibilidad de adquirirlos. Y afortunadamente lo logramos, ¿no? Sí, es decir, este también es de la Sociedad Bíblica. Sí, este es el original que iba a vender la Sociedad Bíblica de Londres, junto con además muchísimas cosas, manuscritos de Beethoven, de Mozart y manuscritos muy importantes, y dentro de esto salía en venta. Sí, exacto, seguramente. Bueno, hay que tener todo en su contexto, ¿verdad? Exacto, sí. Es importante. En ese entonces tal vez le pareció importante a José María Luis Mora esa situación. Ahora nos sorprende en un erudito, en un intelectual como José María Luis Mora, tener la idea de les voy a entregar esto para que me entreguen unas Biblias, que además eran unas Biblias como sí, light, ¿no? Donde de todo lo que estaban, por ejemplo, los apócrifos los habían sacado, todo lo que podía crear algún conflicto no figuraba en esas. Eran Biblias protestantes, además, sí, ¿no? Protestantes. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, entonces estamos viendo la letra de Diego Francisco Muñón Chimalpain. Sí, se conoce más como Chimalpain en el ámbito de las crónicas antiguas. Él descendía de la nobleza de Chalco, sí. Y Ixtlilxóchitl de la nobleza texcocana, era pariente de Nezahualcóyotl, Tezosomoc de los nobles mexicanos y Buenaventura Zapata de los nobles tlaxcaltecas, aunque también hay documentos en lengua purépecha. Este manuscrito, por supuesto, necesita todavía un especialista que haga los estudios de los otros documentos. De los otros. Hay un Tena, un investigador. El maestro Tena, que se ha metido mucho en esto. Sí, ya acabo de ver la palabra aztecas. Sí. Aztecas, sí. Está en náhuatl esta parte, sí. Sí, se ve, claro. Sí. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que, afortunadamente, el gobierno mexicano logró adquirirlo. Y desde el 2014 lo tenemos aquí en la biblioteca. Es bastante reciente comparativamente con otros documentos, ¿no? Sí. Me encanta esta manera de ir cerrando la página cuando ya se va a acabar, vas reduciendo los renglones. Como en el colofón de los libros. Como el colofón de los libros, sí. Sí. Es muy interesante. Un poquito. Todos estos documentos llegaron a formar parte de la colección de Carlos de Sigüenza y Góngora. Sí. Carlos de Sigüenza y Góngora acumula una serie de documentos. Al morir, se los dona a los jesuitas. Al colegio de San Pedro y San Pablo. Luego San Pedro y San Pablo se une a San Ildefonso, a la biblioteca la manda para allá. Y le deja una parte a su sobrino, a un sobrino suyo. Alguna parte de los... Pero casi los libros todos se quedó completos. Ahí. Y desde ahí José María Luis Mora es bibliotecario, entonces él tiene acceso a ellos y es por eso que se cambian. Y la Sociedad Bíblica los adquiere, se los lleva y están perdidos como por 80 años, más o menos no se supo nada de ellos. Hay una fecha, me parece que va de 1780 a 1790,
en el que ya no se localizan. Sí, se pierden. Desaparecieron en esos 10 años y no se sabe bien qué pasó, pero se sabe que hasta 1790 todavía estaban los documentos en la biblioteca de los jesuitas de San Ildefonso. Sí, Thompson es el señor de la Sociedad Bíblica que viene y que hace este intercambio. Pero yo creo que dentro de toda esta circunstancia, lo importante es que logramos como pueblo mexicano repatriar estas obras, porque sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, estamos hablando de los inicios de la historiografía mexicana. Con estas historias narradas en estos libros, podemos conocer mucho de la antigüedad de los pueblos que ahora llamamos México. Okay. Esto que estamos viendo entonces es la escritura de Chimalpain. No, este es Tezosomo. Este es Tezosomo. Fernando Alvarado Tezosomo. Sí. ¿Y hay una tercera? Son tres tomos. El primero es el de Ixtlilxóchitl. El segundo también es que la obra de Ixtlilxóchitl es muy grande. Ajá. Es muy, aunque tiene otros documentos que están también en Francia. Ya. Pero este es muy interesante. Yo tenía la idea de que había un libro que estaba cosido en tres, estaba formado por 3 libros distintos. No. Y lo cosieron. Sí. Que perteneció, tal vez, y no incluso, tal vez el propio Sigüenza lo encuadernó. Es seguro que Sigüenza los ha de ver encuadernado ya en el siglo XVII. Creemos que él es el que los encuaderna, porque él los recibe del hijo de Ixtlilxóchitl, de Juan Ixtlilxóchitl, él los recibe. Entonces sí es muy probable que los haya recibido, se haya dado cuenta de que tienen cierta relación porque cuentan historias antiguas y que hayan encuadernado. ¿Sí? Por ahí cuentan que incluso llegó a poner notas como escolios de su... Sí, en el tomo de Ixtlilxóchitl hay notas del mismo Sigüenza. Sí. Muy bien.
Este se conoce como códice testeriano. Es un códice, yo creo que los frailes, desde que llegan, se dan cuenta que pueden evangelizar por medio de la imagen, en virtud de que los pueblos antiguos escriben con pinturas. Claro. Y este es un manuscrito que se conoce como testeriano por Fray Jacobo de Testera, en donde se enseñaba el Ave María, el Padre Nuestro, el Credo, pero con imágenes. Entonces la biblioteca lo tiene aquí. ¿Sería la Trinidad esto? Sí, la Santísima Trinidad, 3 personas en uno. Una paloma. El Espíritu Santo, exactamente. Entonces creemos que esto puede ser algo muy interesante. La biblioteca resguarda 2. Cristo, ¿no? Jesucristo, sí. Aquí están. Y los tenemos en náhuatl, pero también hay en mazahua, en ñañú. Y debe de haber en el mundo algunos 40, 45 de estos documentos, yo creo. Apenas apareció uno nuevo que tiene una familia, me lo mostró, y es muy interesante, pero ese está en lengua ñañú. Wow. ¿Y sabemos la historia de este? Sí, estos formaron parte de la biblioteca de otro gran bibliófilo del siglo XX, Gómez de Orozco, don Federico Gómez de Orozco, que tenía 100,000 libros en su casa. Wow. Y entre esos tenía muchos manuscritos, porque él se decía descendiente de Cortés y la Malinche. Cuando se enferma el hijo de don Federico Gómez de Orozco, sale en venta su biblioteca. No la pudo comprar el gobierno mexicano en una primera intención, pero después la Biblioteca de Antropología alcanza a comprar una parte significativa que tenemos en otro espacio de don Federico Gómez de Orozco. Pues esto es absolutamente encantador, de un candor, de una sencillez, hasta un tanto ingenuo, si se quiere decir. Parece casi infantil, completamente, ¿no? Ingenuo. Sí. Uh-huh. Pero era una forma de evangelizar. Claro. ¿Consta solamente de una hoja o tiene más? No, tiene varias hojas. En algunos casos nada más tenemos, por ejemplo, el Pater Noster, pero en otros códices sí hay el Ave María, el Credo, y cuando uno empieza a analizarlos, son muy interesantes. Y algo que acabamos de descubrir, bueno, ya hace algún tiempo se descubrió, pero me refiero que estamos tratando de tener como... Esto también se llevó a Sudamérica, en Colombia, en Bolivia, en Perú, también hay códices testerianos. Bueno, que les llamamos testerianos nosotros, pero es la misma lógica de enseñanza, de evangelización. Pues, querido Baltasar, no me aguanto ya las ganas de pasar al siguiente, que es uno de los documentos más dramáticos, tal vez, que existen en la historia de México. Detrás de este pequeño objeto que tenemos aquí hay una historia de dolor indecible, hay una historia de horror. Es el libro escrito por un preso en la Inquisición, acusado de herejía, que fue detenido junto con toda su familia, que escuchó en la celda de junto, en la mazmorra de junto, cómo era torturada su madre para que confesara los delitos que habían cometido. Se conserva, es uno de los documentos también más estrujantes de la historia, se conserva el acta en la que los inquisidores van ordenando la tortura de la madre y lo que la madre va diciendo cuando la suben al potro, cuando le dan la primera vuelta y queda escrito: ay, 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 por amor de Dios, ya, paren, dinos lo que sabe, no sé nada. Segunda vuelta, quedan escritos los gemidos, la manera en la que les dice: oigan, no me desnuden, soy una mujer, soy madre, esto es una afrenta, mejor mátenme. Y cómo va aguantando, dicen que no era frecuente aguantar más de 5 vueltas. Yo creo que nadie aguantó 5 vueltas. Y ella las superó y las aguantó para no delatar a sus hijos. A sus hijos, sí. Finalmente no soportó el dolor, delató a los hijos, fueron a parar en un proceso famosísimo en 1596, pero años antes, a la Inquisición, ahí en la Plaza de Santo Domingo, y Luis de Carvajal, el mozo, uno de los familiares, comenzó a arrancarse pedazos de la camisa y con carbón y con espinitas o con astillitas comenzó a escribir estos documentos que guardaba en su sombrero para que no se los encontraran. Por eso son tan pequeños, exactamente. Y cuando se le acabó la camisa, pues no sé, pedía... Apareció milagrosamente afuera de la celda papel y tinta para escribir.
que por supuesto habían sido puestos por los inquisidores para que él se autodelatara. Claro, además acostumbraban meterle un soplón dentro de la celda para que se hiciera su amigo, y ya que se ganara su confianza, lo utilizaban de testigo para, en su contra. Dicen que se ponían trapos los inquisidores en los zapatos para bajar de noche a las cárceles y que no se escucharan sus pisadas y quedar separados escuchando lo que se decían entre ellos, buscando cómo incriminarlos. Finalmente, este personaje que tú has escrito un relato... Es un documento realmente impresionante sobre la Inquisición en México. Se conoce el primero, el que vimos hace un momento, con una letra tan menuda, tan especial. Fue elaborada por Luis de Carvajal. Lo guardaba en el sombrero, efectivamente, pero ahí narra todas las peripecias de él y de su familia desde que vienen en el barco, de Portugal, poquito desde España, Portugal. Y llegan al Pánuco y todo lo que les pasó, hasta un poquito antes de que lo apresen, porque lo apresaron dos veces. En la primera los dejan, tienen que vestir con su coroza y con su San Benito y todo esto, pero en la segunda él decide enfrentar a los inquisidores y tratar de decirles que el que tiene la verdad es él y que ellos son los que deben de convertirse. Bueno, es que realmente eso es lo que es fascinante de Carvajal, es que él se convierte, digamos, en el primer teólogo judío de América, se convierte también en el primer escritor judío de América, de todo el continente, porque él decide adoptar su identidad judía, que su familia se había convertido al catolicismo, incluso se cambia de nombre a Joseph Lombroso, y se vuelve como un personaje de resistencia, ¿no? Sí, la verdad es una historia cruda, desafortunadamente actual. Mucho de esto sigue sucediendo. Lo volvemos a ver. También la historia de la recuperación de los manuscritos es increíble. Ahorita te iba a preguntar eso. Diciembre de 1596, en el proceso más numeroso, tumultuoso que hay en el siglo XVI, son llevados a un costado de la Alameda. Las detenciones son más de 100 personas. Decían que no cabían ya en las cárceles secretas de la Inquisición, tuvieron que rentar las casas de junto para meter a los presos, y en diciembre de 1596 los llevan montados en unas mulas, con las ropas desgarradas, la gente aventándoles piedras, escupiéndoles, insultándolos, los llevan a un costado de la Alameda, al lado contrario de donde hoy está Bellas Artes, y les prenden fuego. Los que no estaban, porque ya habían muerto, no importa, hacen una efigie de ellos con su nombre y también los queman. Y ese día ha de haber sido un día tremendo, terrible para quienes vieron cómo se movían los cuerpos, cómo tosían, los ayes de dolor. Debe haber sido algo espantoso. Sí. Este documento se queda en los archivos de la Inquisición. Se queda, pasa al Archivo General de la Nación y de ahí es sustraído en 1932. Se lo llevan, está perdido 80 años y en el 2016 aparece en venta en una casa de subastas de Nueva York. Y hasta allá acudimos para hacer un dictamen y poder ver qué sucedía, porque la casa de subastas decía que era una copia histórica. Entonces hicimos un dictamen en la biblioteca, demostramos que era el original, que había sido sustraído y que era susceptible de repatriación, y después de algún acuerdo que se llevó a cabo con una persona, Leonard Milberg, el manuscrito regresa a México en el 2017 y desde ese entonces lo tenemos aquí. Es increíble el ingenio para la maldad de las personas. Tú me dirás si es cierto. Dicen que pedía el documento en el Archivo General de la Nación y que le arrancaba una hojita y lo devolvía. Se iba a la oficina de correos, ¿sí?, de ahí del Palacio Postal, lo metía en un sobre, la hojita, y la mandaba a un lugar de Estados Unidos. A Nueva York. Dejaba que pasara un tiempo, regresaba. La persona que hizo esto en los años 30, pues yo creo que los controles eran mínimos. Arrancaba otra hoja hasta que logró robárselo. Sí, y además, como recordemos que el archivo en ese entonces estaba atrás de Palacio Nacional, entonces lo que hacía era caminar nada más hasta Correos, ahí en Lázaro Cárdenas, ahora, y desde ahí mandaba el documento, hasta que el último que envía, como ya se dieron cuenta en el archivo que faltaban documentos. Cada vez llegaba más flaquito, sí, ¿no? Se da cuenta la señorita que lo atendió y llama al director y dice, es que faltan documentos,
apresan a este señor, lo llevan a la cárcel detenido y aparece así, en un gesto así muy raro en la fotografía que encontramos, donde el señor está así como asustado, pero como no le encuentran nada, no hay forma de demostrar, lo dejan libre, se va, en Estados Unidos pelea con la esposa, se había casado 2 veces, una en Brasil y otra en Estados Unidos. La de Estados Unidos lo corre, se regresa a Brasil, ahí se dan cuenta que estaba casado allá y también lo corren, y termina yéndose a Francia, y después de la guerra se le pierde todo el rastro al señor, sí. Muy bien, pues esto es parte. Esta es la carterita donde venía en el estudio que se realizó en el dictamen. Dice el documento, se le encontraron unos manuscritos en una cartera de Badana. Dice, y todavía venían los 3. Dice, y hay otro documento que es aleonado. O sea, tenía. O sea, esta es la cartera original del siglo XVI. Es la cartera original. En donde él tenía los documentos. Efectivamente. No, es una cartera de Badana, le llaman, o sea, de piel, como carterita. Acá está. Ah, perdón, es que es el tercer manuscrito, sí. Ahí está, aquí se ve lo que escribió Adonai. Son 3 manuscritos. Este es las leyes de Dios, la Lex Adonai se llama el manuscrito. Porque además hacía unos poemas y unos sonetos bellísimos. Era un gran personaje escritor, increíble. ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un personaje maravilloso. Bueno, y también importante mencionar que pues él desciende del fundador de Monterrey, ¿no? Entonces ahí hay, exactamente, ahí hay toda una historia del origen judío del norte de México que es fascinante también. Sí, se han escrito libros, se han hecho obras de teatro, porque en realidad estos no quiere decir que antes de ellos no hubiese habido gente de ascendencia judía. Sí, claro. Pero estos son los primeros documentos que tenemos, que con certeza sabemos, elaborados y con un tema de judío. Además son los primeros que, digamos, abrazan su fe y lo comienzan a hacer de una manera cada vez más abierta, mientras que lo que tenían que hacer era lo contrario, ¿no? Esconder su origen judío lo más posible. Por ejemplo, es que cuando llega la Inquisición, dice, a partir de este momento queda instalado el tribunal, 1575, y el inquisidor Pedro Moya de Contreras le dice a la gente, a partir de este momento, si tú oyes a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu esposa que comete crímenes contra la fe, tu obligación es venir a denunciarlo porque si no vamos a ir también contra ti. Entonces empieza un periodo y un proceso horrible de denuncia. Dicen que, por ejemplo, a los criptojudíos los identificaban porque el sábado traían la camisa limpia. Sí. Hoy en una comida, en un banquete no comió carne. Cerda, no comían Uy, cerdo, no, hizo a un lado el cerdo. Entonces como que empezaban a sospechar y había un clima, se empezó a hacer un clima, yo me imagino, de terror, de horror, y después de 1596, aunque hubo pocos autos de fe con gente quemada, después de ese día, el horror en la ciudad ha de haber sido brutal. Sí. O sea, esas imágenes... Se trataba de hacer un castigo ejemplar, ¿no? Sí, o sea, por eso ese proceso fue tan dramático. El detalle es que no nada más muere Luis, muere su mamá y 2 de sus hermanas en el primero de los autos. Una queda loca. En 1608-9 muere la tercera hermana, y en 1649, que hay otro gran auto, que casi todo ese auto es contra los portugueses, muere la cuarta hermana. Complicidad grande. Anita. Y luego hay un hermano que logra escapar con un niño. Son los 2 hermanos, Miguel y Baltasar, mi tocayo. ¿Y uno acaba en un convento en Italia? Sí, se van a Italia uno y el otro a Tesalónica, y se hace uno de ellos un gran rabino. Todavía hay familia que desciende de él porque se llaman la familia los Lumbrosos, se llaman allá. Sí. Y otro hermano era sacerdote, Gaspar, él muere en Oaxaca. Bueno, vamos a apurarnos porque nos falta todavía. Y es creo que la joya, ¿no? Este es muy, muy, muy importante. Sí, este es el Códice Sigüenza, ya que vimos sus manuscritos, ahora uno de los documentos que formó parte de la colección de don Carlos de Sigüenza y Góngora. Y esta es una versión distinta. Estamos más acostumbrados, me parece, a ver la historia de los mexicas contada a través del Códice Boturini. Esta es una versión distinta porque
no la cuenta de manera lineal, sino que la cuenta de una manera distinta, ¿no? Vemos aquí los piecitos y ese es lo que nos va indicando los lugares por donde fueron. Hasta llegar a Chapultepec. Exactamente. Entonces aquí está el Aztlán antiguo, aquí está el Huitzilopochtli diciéndoles que vayan al pueblo. El pueblo sale, comienza a caminar y va marcando los lugares por donde pasaron, ¿sí? Aquí está, hasta que, bueno, llegan al Valle de México. Estos son los gobernantes que tienen en lo que dura la peregrinación. Exactamente, son algunos de los señores que van en esta migración, hasta que finalmente llegan a Chapultepec, pero también no está la fundación de México. Dura 200 años la peregrinación. Casi 200 años, y que ya en el año que entra vamos a cumplir 700 años de la fundación de México. Claro. Y digo yo el año que entra porque desde mi punto de vista la fundación se da en 1324, no en 1325. Ah, sí. Bueno, y tenemos elementos. Está interesante para discutirlo. Sí, entonces el año que entra tal vez vamos a festejar los 700 años de la fundación de la Ciudad de México. Pero este manuscrito es muy interesante porque nos indica que no nada más había una versión de los hechos, sino que dependiendo del barrio que hiciera el documento, podía contar la misma historia, pero con algunas circunstancias distintas, lo cual es normal, porque los barrios le van a tratar de dar énfasis a los señores que mandan en el barrio, claro, en contraposición de los que mandan en otro. Entonces, los relevantes son los de mi barrio, no los de los otros, ¿no? Creo que a eso obedece que este manuscrito tenga una forma diferente de contar la historia de la alberca, están en una alberca sí, a las orillas de Chapultepec. Sí, hay cacería, tenemos elementos aquí, hay personajes. ¿Sacrificio? Sí, y aquí, ¿no? Ahí hay sacrificio, sí hay guerra. Acá también. Sí, este documento lo estudió María Castañeda de manera muy interesante. Ella es especialista también en códices, pero es una de las pocas versiones que se han dado. José Fernando Ramírez también hizo un estudio interesante. Me decías que esto, perdón, que apareció en una tienda, en el Porfiriato, en una librería, a la venta, y que alguien lo vio pasar y dijo... Sí, estaba en venta porque don José Fernando Ramírez lo tenían, yo creo que en estudio, para lo que hizo, y se quedó en su casa. Él tuvo que salir cuando termina el efímero imperio de Maximiliano, se va a Berlín, allá muere en el 70, 71, y en algún momento aquí en una librería del centro resulta que estaba en venta el manuscrito, y entonces dice, pero ¿cómo? Si ese es un manuscrito que debe de estar en el museo. Entonces van con el librero, dice, no, es que a mí me lo trajo el hijo de don José Fernando. Entonces hablan con el hijo y ellos deciden devolver el manuscrito, y desde ese entonces está en el museo. No, yo solo iba a preguntar si estos lugares están identificados en la actualidad, porque algunos de los nombres no checan, ¿no? No los reconocemos ya. Sí, es difícil. La mayoría, por ejemplo, de los topónimos del Códice Boturini están reconocidos, aunque no sepamos dónde está Aztlán. Sí, bueno, es el gran misterio, ¿verdad? Es el gran misterio. ¿Dónde está Aztlán o Aztlán? Sí sabemos muchos de los topónimos porque se han hecho análisis. Geográficamente podemos identificar una gran cantidad de topónimos. ¿Habrá existido Aztlán? ¿O forma parte de la mente, de la imaginación? Esa pregunta es como si dijéramos, ¿habrá existido el paraíso? No, y yo creo que sí. Es lo de Fray Marcos de Niza. Claro. Él dijo, existen 7 ciudades al norte, pero hubo una expedición para ir a buscarlas y nada más estaban en su imaginación. Sí, pero yo creo que sí, porque el problema de este tipo de historias es que se pierden entre el mito, mito y realidad, y es muy difícil saber dónde está uno. Sin embargo, Paul Kirchhoff creo que tiene razón diciendo que Aztlán y el Chicomostoc están en Yuriria, Guanajuato, porque pudo reconstruir los espacios geográficamente y además temporalmente, que eso es muy importante. Entonces yo sí creo que Kirchhoff tiene razón en afirmar que Aztlán geográficamente pudiera estar en Guanajuato. Yuriria, o sea, no Guanajuato. Más allá, no en Nayarit, no tenemos elementos. Hace poco fui a Nayarit y yo les decía que pues no hay elementos. No hay 7 cuevas. ¿No? Oye, antes de irnos, ya sé que está el tiempo encima, me están haciendo señas rapidísimo. ¿Esto qué es? Este es el documento más antiguo que guardamos en la biblioteca. ¡Qué maravilla! Así que si quieres déjale, yo le agarro aquí un poquito.
Qué belleza. Rapidísimo, ¿qué es? Es documentos que trajo el adelantado Montejo para cuando llegan aquí, a él lo nombran adelantado de Yucatán, y estos son algunos de los documentos que formaban parte de su archivo familiar. Alguno me parece que está firmado por la reina. Qué maravilla. Y este es el documento más antiguo que tenemos en la biblioteca del siglo XV. Pero lo que queremos destacar aquí es la belleza de la conformación, la capitular y todo. Miniada le llaman. Con minion, con pintura especial para que sea para un personaje de alta alcurnia. Esto no cualquier persona lo podía tener. Sí. Bueno, pues con esta imagen nos despedimos. Muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas gracias por enseñado todo esto, por visitarnos, y esperemos que a nuestros amigos en su casa este breve recorrido les detone el interés por venir a la biblioteca, por consultar nuestras páginas. Tenemos una página muy importante de códices digitales y estamos de manera paulatina subiendo muchos documentos. Se van a divertir mucho, de verdad, se los digo, cuando entren a la página y comiencen a navegar, porque van a encontrar este tipo de cosas que yo creo que son maravillosas. No, muy bien, pues qué privilegio. Muchas gracias por visitarnos, Beca. Muchas gracias. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Espero que haya disfrutado este recorrido. Nos despedimos porque ya andamos cortísimos de tiempo. Pásesela bien. Nos vemos la siguiente semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.